Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Es una bendición poder compartir a esta hora de la noche una edición más de la dinámica de Casas Cornelio. Acuérdense que esta es la número 9. Estamos felices, estamos alegres por todo lo que el Padre está haciendo, alegres por las bendiciones, alegres por su justicia, alegres por su reino. Oramos por la paz. Oramos por la alegría, oramos por la justicia. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom a toda la comunidad internacional, a los amigos de Facebook, a la gente maravillosa. Estamos felices, bienvenidos a esta edición número 9 de nuestras dinámicas de Casas Cornelio. Estamos felices porque estamos iniciando un nuevo tiempo. Esto ya arrancó, esto ya comenzó, esto es imparable, esto no lo para nadie, porque el Señor es hermoso. Él ya lo encaminó y Él nos va a dar la estrategia y la gracia para continuarlo. Por lo tanto, estamos felices por este tiempo lindo. Quiero invitar a todos los equipos, a todos los del mentorado, apóstoles, profetas, líderes, amigos, gente que está interesada en Casas Cornelio, que nos conectemos y que podamos estar viendo, asistiendo a la escuela desde la número 1 hasta la que podamos dar, ¿no? Porque acuérdense que Casas Cornelio vamos a irnos por etapas. Esta es la primera etapa, que es la dinámica de cómo va a operar y cómo educar a los Cornelio, cómo entrenar a los Cornelio para que abran sus Casas Cornelio o sus iglesias en casa. O iglesia en casas, perdón. Entonces es importante todo esto para la dinámica de lo que va a venir, para la formación de lo que va a venir, y que tengamos una sola línea. Esto ya arrancó, esto es poderoso, esto es fuerte, así de que shalom a todos, estamos felices. Entonces vamos con la dinámica de Casas Cornelio número 9, iglesia en casas. Perfecto. La iglesia en casas tiene la facultad de cuidar y velar por el fundamento para la construcción sólida del reino sobre la tierra. Oigan esto, la iglesia en casas tiene la facultad entonces ¿de qué? De cuidar y velar por el fundamento para la construcción sólida del reino sobre la tierra. Todo el desorden que se vino y todo el desorden de doctrinas, de ideas, ideologías, filosofías, líneas, se dio en un momento donde la iglesia perdió el camino, perdió la verdad, perdió la vida, perdió el fundamento que es el reino, y entonces se dieron interpretaciones, y cuando se dio la rama de las interpretaciones se crearon las doctrinas, se crearon los dogmas, se crearon las ideas de los hombres, la filosofía de los hombres, y entonces es donde el enemigo tendió a desaparecer la iglesia, a desaparecer el sentido de comunidad, el sentido de asamblea, el sentido de equipo. Lo quiso destruir completamente, robándoles la base, robándoles el fundamento, robándoles la doctrina del reino. Entonces Efesios capítulo 2 verso 20 nos aconseja a nosotros, las iglesias en casas, ¿verdad? La iglesia en casas nos aconseja a nosotros. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ya siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros hablamos en una edición anterior de Casas Cornelio que la dinámica del fundamento de los apóstoles y profetas no es la nueva doctrina, porque normalmente algunos líderes del siglo XXI piensan que la doctrina de los apóstoles y profetas es ver a un apóstol el domingo en la mañana predicar y hablar de sus fundamentos religiosos y hablar de sus ideas, y a eso le llaman, por el simple hecho de ser un apóstol o de ser un profeta, ellos se creen que ya es todo lo que ellos predican, es el fundamento apostólico y profético, pero en realidad no es el fundamento apostólico y profético. El fundamento de los apóstoles, vamos a corregir ese término, no es el fundamento apostólico ni profético. No tiene que haber un fundamento apostólico y profético. Ya esa es una terminología utilizada en el siglo XXI, usada por la restauración del dominio apostólico o la restauración del dominio profético, que fueron restaurados, y desde que fueron restaurados nosotros los líderes hemos utilizado alguna dialéctica o alguna terminología
que no es pecado ni es mala, pero que no es la que tenemos que usar, porque no es la doctrina apostólica ni la doctrina profética, es la doctrina, de nuevo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento de los apóstoles no es un fundamento apostólico, el fundamento de los profetas no es un fundamento profético, es el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? Pues aquí nos está diciendo cuál es el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Significa que a partir de esa piedra, a partir de su mensaje, a partir de su doctrina, a partir de su fundamento, los apóstoles y profetas van a edificar sus ministerios, van a edificar la iglesia en las casas, van a edificar el cuerpo de Cristo, usando la piedra principal, usando el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Pues el fundamento de los apóstoles del Cordero, de Pedro, de Juan, de los apóstoles que anduvieron con el Mesías en la tierra. Estos apóstoles tenían el fundamento del Mesías y ellos dieron ese fundamento y lo soltaron sobre toda la tierra. Entonces, el fundamento no es lo correcto decir fundamento apostólico ni fundamento profético. Porque no es que los profetas inventaron un fundamento y no es que los apóstoles se inventaron un fundamento, es que los apóstoles y profetas expandieron el reino que el Mesías trajo, expandieron la doctrina del Mesías, expandieron el mensaje del Mesías, y a eso entonces estamos hablando de edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí hay una aclaración, porque posiblemente el profeta se puede desviar, posiblemente el apóstol se puede desviar, pero para que no se desvíen tienen que tomar como base la piedra principal, que es Jesucristo mismo. Perfecto. Entonces la educación con reino de la iglesia en casa, de nuevo, la educación con reino de la iglesia en casa es un deber de los miembros de ella. Significa que cuando levantamos casas Cornelio, los Cornelios son equipados, que es lo que estamos haciendo, equipándolos ahora para que ellos también estén equipados y puedan equipar a otros Cornelios, y esos Cornelios puedan equipar a otros Cornelios para que se dé esa red de iglesias en casa. ¿Ok? O esa red de iglesia en casas. Se va a dar, pero con una formación. No es que usted diga, yo quiero levantar una casa Cornelio, y usted no está formado. No tiene un fundamento, no tiene una base. Y está escuchando al uno, al otro, al otro, al otro. Es una vergüenza, ¿no? Que nosotros tengamos ahora un proyecto de Casas Cornelio con reino, y que usted, por ejemplo, esté escuchando a Yesenia Ten, o esté escuchando a Rudy Gracia, o esté escuchando a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién. Y está escuchando porque todos ellos lo que tienen es mezcla babilónica, y tienen a Babilonia, son hijos de Babilonia, y están allá metidos con Babilonia. Y ¿cómo es posible que usted siga escuchando a Babilonia cuando el Señor ya lo sacó a usted, o por lo menos lo está sacando de Babilonia, de esas mezclas babilónicas? Porque no estamos criticando a ningún hombre de Dios, los amamos a todos, pero tenemos que tener claro que están mezclados, están todavía embriagados con la miel de Babilonia, embriagados con el mensaje de Babilonia, porque tienen miedo predicar el evangelio del reino, porque tienen miedo perder algo, tienen miedo que lo saquen. Eso no está bien. Tenemos entonces que ser realmente entrenados en el reino para entender lo que está pasando. Perfecto. Entonces, la educación con el mensaje del reino de la iglesia en casa es un deber de los miembros de ella. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, cuando nosotros no tenemos claro lo que es el mensaje del reino, cualquier mensaje de moda del momento nos va a distraer. Cuando no tenemos claro lo que es el mensaje del reino, cualquier predicador famoso, o predicador entonces de plataforma, o predicador entonces viral de Facebook o de YouTube, nos va a distraer. Eso es como un youtuber que cuenta chistes de risa y de vulgaridades, y la gente lo sigue porque el joven se volvió famoso tirándose ventosos, vomitando, escupiendo, tocándose las partes, haciendo cosas raras, y ya se hizo famoso. Nosotros no estamos en distracción. A nosotros no nos va a mover y a enamorar ni a seducir un polvito de oro ni un mensajito de un hermano famosito de plataforma de Facebook o YouTube, porque nosotros ya los ojos se nos abrieron, de tal manera que no es cualquier comida, cualquier pan que nos va a llenar, cualquier cosa que nos va a entretener. Por eso le digo,
Casas Cornelio ya arrancó. El mensaje del reino ya arrancó. Esta dinámica del reino ya arrancó. Este va a ser un divisor de agua. Los que son, los que no son, chao. No vamos a pelear con nadie. No vamos a discutir con nadie. Porque el reino de Dios no es para discusión. El reino de Dios es la verdad que nos hace libres. O la tomamos o la dejamos. No hay opciones. Amén. Entonces es muy importante que tengamos claro todas estas cosas. Si no tenemos claras estas cosas, no va a pasar nada. Necesitamos hablar claro. Y yo le voy a hablar claro a la gente. Así me quedé solo con 2 personas viendo la escuela, no importa. Jesús se quedó con 12 y uno le salió medio raro. Entonces no importa. Vamos, los que se van a quedar, los que no, no importa, porque sabemos lo que el Padre va a hacer. De nuevo, la educación con reino de la iglesia en casa es un deber de los miembros de ella. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenía una base, tenía un fundamento. Nuestra roca es Cristo, ¿verdad? Y Pedro, que representa la roca del colectivo, de la iglesia. O sea, estamos alineados, estamos juntos, estamos hacia un mismo propósito, hacia un mismo foco realmente. Amén. Es tremendo todo esto. Entonces, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre ilusión, sobre un mensaje bonito del domingo, sobre un predicador famoso de la plataforma del YouTube, sobre un predicador famoso de la plataforma de Facebook, sobre un predicador famoso del momento, un libro nuevo. Ay, me gustó, qué bonito predica, qué bonito grita. Mira cómo dice, mezcla filosofía, tiene palabras bonitas, tiene aquí, pero no tiene reino. Entonces a nosotros no nos funciona todo eso. Está bien si estamos buscando un mensaje de motivación, vamos a buscarlos a ellos como mensajeros motivacionales. Pero si necesitamos el reino, no los necesitamos. Lo que queremos es invitarlos para que se sienten a nuestra mesa y nos escuchen, para que aprendan a entender el reino, a obedecer el reino y a caminar en el reino. Ay, esto es soberbia, esto es orgullo. No, no es soberbia, no es orgullo. Es solamente que necesitamos el reino urgentemente. Entonces, es esto lo que necesitamos, ¿verdad? Verso 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, cuando la casa se fundamenta sobre la arena, sobre supuestos, ya sobre varias mezclas de varias doctrinas, un poquito de la pentecostal, un poquito de la bautista, un poquito de Asamblea de Dios, un poquito de los árabes, un poquito de los judíos, un poquito de vudú, un poquito de hechicería, un poquito de pachamama, un poquito de todo, y hacemos una mezcla. Esto es edificar la casa sobre la arena. Cuando venga el turbión, cuando venga la lluvia, y la lluvia no va a ser la lluvia del diablo, va a ser la medida perfecta del Eterno, la copa de la ira del Señor vendrá, y cuando venga, las casas que fueron edificadas en la arena van a caer, mas las casas que fueron edificadas en la roca van a permanecer. Esto es tremendo, es profético. Por eso es muy importante que tengamos claro lo que el Señor quiere hacer con nosotros y hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, si cuidamos la base de los recién convertidos y les mostramos reino, ellos construirán en la roca. De nuevo, si cuidamos la base de los recién convertidos y les mostramos reino, ellos construirán en la roca sólida, y la ruina que viene para el sistema no los tocará. La ruina va a venir para el sistema, tocará al sistema, pero no va a tocar a los recién convertidos, a las personas que estamos trayendo al reino, a las personas que estamos trayendo no para nosotros, ¿ya? No es una conversión de afuera para adentro, no es traer a todos los impíos y traerlos adentro de mi iglesia local, ¿verdad? Sino es una conversión de adentro para afuera. O sea, vamos a hacer que la persona cambie adentro para afuera, ¿verdad? Lo primordial será su estado interno, su cambio, su regeneración, su restauración, no la adhesión a mi equipo, no la multiplicación a mi equipo para yo tener un equipo más grande. No, lo más importante es hacer que el Eterno tenga un equipo grande, que el Eterno tenga una casa grande, trayendo una transformación de adentro para afuera, ¿verdad? Entonces eso es inversión y es muy fuerte. Moisés fue fiel con la casa de Dios. Moisés fue fiel con la casa de Dios, la instruyó y la dirigió, pero superior a él es el Mesías que habita en esta casa.
Moisés vino y entonces instruyó a la casa de Dios y bendijo a la casa de Dios y formó a la casa de Dios. Pero mayor a Moisés o superior a Moisés es entonces el que habita en esta casa, el que es el que creó esta casa. Perfecto. Entonces Hebreos capítulo 3 verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. De nuevo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces la honra es del Mesías, Él es la roca, Él es la base. Y Él vino hablándonos un tema poderoso, un tema que no se encontraba en los libros, un tema que no se encontraba, que no era la necesidad del momento, que no era la urgencia del momento para el sistema, pero que el Padre sabía que ese era el momento de irrumpir con el mensaje del reino, de irrumpir con el evangelio del reino a la casa de Israel, enviando al Mesías. Entonces, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Hebreos capítulo 3 verso 3, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Mientras Moisés cuidaba la iglesia en casa, vino el Mesías para habitarla, activarla y enviarla. Hebreos capítulo 3 verso 4. Moisés la cuidaba, pero el Mesías vino para activarla, para enviarla, para restaurarla, para resucitarla, para levantarla. Tremendo, ¿no? Hebreos capítulo 3 verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. De nuevo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Él estaba viniendo el Emanuel estaba viniendo en la persona de Jesucristo. El Emanuel estaba viniendo en la persona del Mesías para traer la luz, para traer la revelación, para traer el reino, para instaurar su iglesia sobre la tierra, para instaurar su iglesia sobre su casa Israel. Porque el deseo del Mesías era instaurar la iglesia en su casa. Oigan esto, la iglesia en casa. Él estaba viniendo para resucitar la iglesia en casa. Tremendo. Entonces, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés dirigió a los líderes de las casas. De nuevo, Moisés dirigió a los líderes de las casas y les infundió el temor del Eterno. Vino Cristo y habitó en plenitud la casa. Cristo vino para habitar la casa. Por eso Cristo es superior a cualquier líder. Cristo es superior a cualquier idea. Cristo es superior a cualquier cosa. ¿Ya? Por eso Él trajo su doctrina y Él trajo su idea y Él trajo su agenda, que era el reino. ¿Ya? El reino es entonces una arma tan letal y tan poderosa que ninguna raíz hebrea, ninguna raíz griega, ninguna raíz latina y ninguna raíz religiosa ni del sistema pueden entenderla, porque el reino es totalmente divino, totalmente celestial, totalmente eterno, un lenguaje que no lo habla cualquiera, solamente aquellos que subieron al secreto del Padre y descubrieron el secreto. Amén. Entonces, y Moisés, de nuevo, Moisés dirigió a los líderes de las casas y les infundió el temor del Eterno. Vino Cristo y habitó en plenitud la casa. Hebreos capítulo 3 versos 5 al 6. Vean esto. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Oigan, un hijo sobre su casa. Él vino como hijo de Dios, como hijo del Padre sobre su casa, Israel, para traer la luz, para traer la revelación, para restaurar la iglesia, para restaurar su reino. Entonces, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. Seremos su casa si estamos alineados a su mensaje. Seremos su casa si estamos alineados a su propósito. Seremos su casa si realmente hacemos lo que Él quiere. Entonces el Mesías vino para alinear a la iglesia y restaurarla al propósito original. Él vino para alinear a la iglesia, una iglesia que no está dividida en secciones. La sección judía, la sección gentil, la sección latina, la sección francesa, la sección francófona, la sección anglofona, la sección negra, la sección blanca. La iglesia no está dividida en secciones. La iglesia es el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, distribuidos sobre todo el planeta, distribuidos sobre toda la tierra. Entonces la iglesia del Padre
O la iglesia del reino no es anglicana, no es americana, no es latina, no es centroamericana, no es suramericana, no es italiana. Entonces la iglesia del reino es el cuerpo de Cristo sobre toda la tierra, uno solo, un solo cuerpo, una sola masa, una sola voz, tremendo, poderoso. Entonces su primer presentación, vean esto, el Mesías vino para alinear a la iglesia y restaurarla al propósito original, a una iglesia que somos todos. Ya su primera presentación pedagógica fue muy clara y desafiante. Él vino como un pedagogo, con una voz de trompeta, con una voz de hacha, con una voz de martillo, para poner clara la agenda, para poner claro el alineamiento por lo cual había venido. Él no había venido a pasear, había venido a levantar una nueva doctrina o una nueva secta o un nuevo grupo. Él no vino a competir con nadie, él vino a ponerles la coordenada, a recordarles el camino, a recordarles la verdad, a recordarles la vida, a decirles que él traía la verdad para que fueran libres, o lo tomaban. Él no vino con un mensaje para bueno, voy a estudiar y bueno, no, él vino con una palabra como un divisor de aguas para poner orden en la casa, para levantar la iglesia en la casa. Tremendo. Entonces el Mesías vino para alinear a la iglesia y restaurarle el propósito original. Su primera presentación pedagógica fue muy clara y desafiante, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él trajo un mensaje contundente, un mensaje pedagógico. No estaba divorciado de lo que había hablado Isaías, no estaba divorciado de lo que estaba hablando Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba hablando en esta dinámica. O sea que este mensaje no era nuevo, este mensaje no era nada nuevo, lo habían leído en el libro de Isaías, lo habían leído con los profetas, lo habían escuchado con Juan el Bautista, y ahora venía como un martillo para volver otra vez a ser cimentado por si se les había olvidado. Ahora el Mesías venía también a hablarles en la misma dinámica. O sea que el reino de Dios no es un tema que se inventó ahora. El reino de Dios es un hilo desde Adán hasta Jesús y desde Jesús hasta nosotros. Significa que este hilo no puede ser roto, este hilo no puede ser destruido, este hilo continúa hasta la consumación total del reino de Dios sobre la tierra. Es un hilo que no puede desligarse, no puede separarse, es un hilo eterno, santo, aleluya, poderoso. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La dinámica de arrepentimiento no era conocer Biblia o Torá. Y lo voy a repetir, la dinámica de arrepentimiento que el Mesías estaba hablando a su casa Israel no era el conocer Biblia o conocer Torá o conocer mandamientos, porque se los sabían de memoria. De hecho, ellos se lo recitaban al Mesías, lo conocían perfectamente bien, solo que el Mesías era Dios. Es por eso que cuando él tenía 9 o 12 años, los principales se quedaron asustados como un niño conocía tanto. Él era Dios mismo, era el verbo hecho carne, el verbo hecho Biblia, era la Biblia caminando, era la Torá caminando, Dios del cielo, poderoso, tremendo. Entonces, la dinámica de arrepentimiento no era conocer Biblia o Torá, ellos se la sabían de memoria. Era cambiar la doctrina, era cambiar la idea y la pedagogía religiosa legalista por la pureza del mensaje del reino. Esta no era una palabra para los oprimidos, sino para los opresores. De nuevo, este mensaje que estaba trayendo en este momento el Mesías no era una palabra para los oprimidos. Tú eres oprimido por religión, tú eres oprimido por pecado, tú eres oprimido por política, tú eres oprimido por la pobreza, tú eres oprimido por las tinieblas, tú eres oprimido por los líderes religiosos, por la mentira. Entonces, esta palabra no afectaba a los oprimidos. Esta palabra afectaba a los opresores. En este caso, los líderes de la sinagoga eran los opresores, y esta palabra venía para romper y para hacer que ellos se salieran de verdad de su tiniebla y volvieran al camino, y volvieran a la fuente, y volvieran a la base. Tremendo. Esto es muy fuerte. Entonces, la dinámica de arrepentimiento no era conocer Biblia o Torá, era cambiar la doctrina, la idea y la pedagogía por una contracultura, ¿verdad? Romper su cultura por una, ¿verdad? Era cambiar la pedagogía religiosa legalista por la pureza del mensaje del reino. Esta no era una palabra para los oprimidos, sino para los opresores, líderes religiosos del sistema. Mira, la operación de Jesús con el mensaje era para romper el poder del opresor.
Y los milagros era para liberar al oprimido. O sea que él actuó de dos maneras. Él tuvo dos presentaciones. Cuando él abría la boca con el mensaje del reino, golpeaba al opresor. Y cuando él, ¿verdad?, manifestaba el reino, liberaba al oprimido. Oh, tremendo. Dios mío, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Cuando él abría la boca hablando del reino, él golpeaba al opresor. Y cuando él manifestaba el reino, él hacía milagros, ahí él liberaba al oprimido. Pero él estaba interesado en los dos, tanto en el opresor como en el oprimido. Entonces, estamos en una opresión tremenda. Babilonia oprime, religión oprime, política oprime, ideologías oprimen. Bueno, humanismo oprime, el reino libera. Es por eso que necesitamos que el reino de Dios se manifieste ahora. Este es el día del reino de Dios sobre la tierra. Tremendo. Amén. Entonces, antes de la llegada del Mesías, oiga esto, antes de la llegada del Mesías, tanto los judíos como los gentiles habitaban en tinieblas. O sea, había un liderazgo gentil y había un liderazgo judío. Había un liderazgo gentil mezclado entre Dios y entre la brujería, entre Dios y el esoterismo, entre Dios, entre el eterno y entonces ¿verdad?, la brujería o la hierbatería o el misticismo o las cosas raras. Había una mezcla porque había líderes gentiles que también tenían sus formas, que eran las naciones paganas que tenían, ¿cómo se llama?, sus altares de brujería y sus varios dioses. Tanto ellos estaban oprimidos y en tinieblas, como el pueblo judío también estaba en tinieblas. Él vino para las dos casas que estaban en tinieblas, que estaban oprimidos, que estaban presos. Y lo voy a decir de nuevo, antes de la llegada del Mesías, tanto los judíos como los gentiles habitaban en tinieblas. Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. De nuevo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La llegada del reino era la luz. Entonces la llegada del reino era la luz. Y lo dice el primer capítulo de Juan. Dice que él era la luz, ¿verdad? La luz que vino para alumbrar a los hombres. Entonces la luz llegó, la revelación llegó. Entonces, ¿verdad?, porque más poderoso que la Torá era el que la creó y estaba frente a ellos. Ellos tenían la Torá, tenían entonces, ¿verdad?, el Logos, pero el Rema estaba frente a ellos, ¿verdad? El Mesías estaba frente a ellos, pero pudo más su conocimiento, pudo más entonces su doctrina, pudo más su dogma que la revelación de Dios mismo frente a ellos. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso necesitamos volver al reino, no a estudiar raíces hebreas, no a estudiar teología, sino a estudiar el reino, a pedirle al Padre: dame la revelación del reino, revélame tu reino, Señor. Tremendo. Entonces, fuerte, ¿no? Antes de la llegada del Mesías, tanto los judíos como los gentiles habitaban en tinieblas. Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Mesías vino a casa de los judíos, de nuevo, el Mesías vino a casa de los judíos para alinearlos al propósito del Padre. Quería instaurar su reino en cada casa de ellos. Él vino a su casa para levantar iglesia en casas. Él vino a su casa, Israel, ¿verdad?, para levantar entonces, ¿qué?, su reino sobre la casa de cada uno de ellos. De nuevo, el Mesías vino a casa de los judíos para alinearlos al propósito del Padre. Quería instaurar su reino en cada casa de ellos. Mateo capítulo 15, verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo dijo claro: fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque estoy llegando a mi casa para ponerle orden. Estoy viniendo a mi casa para ponerle orden. Y los que son mis ovejas y los que son mis hijos y los que son unos conmigo oirán mi voz y vendrán a mí. Tremendo, tremendo. Cuando el reino de Dios es sonado, cuando el reino de Dios es un chofar que se desata, los que son hijos vienen corriendo. Los que no son hijos se asustan: ay, esto es una secta, ay, esto no es de Dios, ay, yo me voy, ay, yo no entiendo, y salen corriendo porque no van a entender la convocatoria, el cuerno. Es por eso que Cornelio significa cuerno, convocatoria, el que convoca a su casa para la liberación con el reino, el que convoca a su casa para la llegada del reino. Amén. Entonces, como hijo, oigan esto, Mateo 15, 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como hijo sobre la casa y como el que la hizo, quería restaurarla. Eso dice Hebreos, ¿no? Como hijo sobre la casa y como el que la hizo, quería restaurarla.
ordenarla y ponerla en orden, Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso dice Hebreos 3:6. Entonces, como hijo sobre la casa y como el que la hizo, quería restaurarla, quería ordenarla y ponerla en orden. Esta mujer cananea, vean esto ustedes, esta mujer cananea tenía altar en casa. Mientras el Mesías dijo que él había sido enviado a la casa de Israel, había sido enviado a las ovejas perdidas para poner orden, para hacer que la oveja oiga la voz de su pastor, para hacer que los hijos oigan la voz del Padre, para hacer que los que son uno con él entendieran su dinámica y su mensaje. Pero había una mujer cananea ahí había una mujer que no formaba parte de la casa del Mesías en ese momento. Esta mujer cananea tenía altar en casa, tenía fe en casa, no era miembro de la casa de Israel, pero ella tenía altar en casa, era una adoradora, tenía fe para que ella siguiera al Mesías, para que ella estuviera detrás de ese mensaje, detrás de esa dinámica, es porque ella tenía un altar en su casa, es porque ella tenía un Dios en su casa, ella tenía una fe en su casa, o sea, era una mujer que tenía iglesia en casa. Tenemos aquí Mateo capítulo 15, verso 27 al 28. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, el Mesías dijo, oh mujer, grande es tu fe, tienes un altar de fe en tu casa, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tremendo, porque él había venido a su casa, él estaba trayendo la luz a su casa, pero los de su casa escondieron la linterna, escondieron la lámpara. Pero había otro equipo allá que agarró la lámpara y la levantó y le dijo, tranquilo, yo tengo luz en casa, yo tengo iglesia en casa, yo tengo fe en casa, yo te creo. Tremendo, ¿no? Entonces, ese hogar recibió el reino y sus beneficios. Aquí esta mujer salió de las tinieblas y vio la luz, porque él había venido para traer la luz a los que estaban en tinieblas, tanto a la casa de Israel que estaba en tinieblas como a los gentiles que estaban en tinieblas. A los dos les trajo la luz, unos la vieron, otros no la vieron, pero la luz está ahí, la luz sigue estando aquí, la luz sigue caminando, el evangelio del reino sigue avanzando. Entonces el Mesías vino a casa de Israel para reparar a sus hijos, a su mensaje y a sus líderes. Oigan esto, el Mesías vino a casa de Israel para reparar a sus hijos. Oigan esto, para reparar a su mensaje, tenía que reparar el mensaje, y para reparar a sus líderes. Pero no lo entendieron ellos. Ellos tenían sus casas muy bien adornadas. De nuevo, ellos tenían sus casas muy bien adornadas y la casa del Padre estaba desolada. Es por eso que el Emmanuel, Dios con nosotros, vino a su casa, porque él dijo, wow, estos tienen sus casas adornadas, sus casas artesonadas, y mi casa está hecha a pedazos. ¿En quién irá y a quién enviaré? Y él dijo, heme a mí, heme aquí, envíame a mí, y yo iré. Y él vino para restaurar su casa que estaba hecha a pedazos, y no estaba hablando de un templo con oro y con mezcla y con ladrillos. Estaba hablando del cuerpo de Cristo, ese cuerpo que tiene que levantarse, ese cuerpo que tiene que caminar sobre toda la tierra. Entonces, pero ellos no lo entendieron. Tenían sus casas muy bien adornadas y la casa del Padre desolada. Ageo capítulo 1 verso 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Esta casa está desolada. El profeta Ageo no está hablando entonces de las casas, ¿cómo se llama? De las casas de las personas que viven en su casa normal. Estaba hablando entonces de la casa artesonada de la sinagoga, de la casa artesonada del sistema, que creen que esa es la iglesia, una iglesia de 4 paredes rica, con mucho poderío y mucho dinero. Ellos se creen que esa es la iglesia. Y el profeta Ageo les está diciendo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, en vuestros locales de reunión grandes, millonarios, que han gastado millones de pesos, mientras esta casa está desolada, mientras el cuerpo de Cristo está dividido, mientras la iglesia está destruida y ustedes construyendo grandes sinagogas, construyendo grandes edificios, y la casa del Señor está destruida? Por eso vino el Mesías en los días de la grande sinagoga a Israel, para decirles que su casa la habían hecho cueva de ladrones. Tremendo. Juan el Bautista vino para preparar el camino al mensaje del reino. De nuevo, Juan el Bautista vino para preparar el camino al mensaje del reino. Y Juan no predicó en las casas artesonadas y lujosas de ellos. O sea, Juan no predicó en la sinagoga. Tremendo.
Y lo voy a decir de nuevo. Juan el Bautista vino para preparar el camino al mensaje del reino. Y Juan no predicó en las casas artesonadas y lujosas de ellos, en sus sinagogas. Juan predicó en el desierto, levantando iglesia en casa. Tremendo, aleluya, santo. Esa es la dinámica. Iglesia en casa, aleluya, despertando persona a persona, despertando individuo a individuo, de casa a casa, caminando, tocando la puerta, gritando como chofar, anunciando, llamando a los iguales, llamando a los hijos para la convocatoria, para la restauración de la iglesia, para la restauración de las cosas. Tremendo, poderoso. Juan el Bautista vino para preparar el camino al mensaje del reino. Y Juan no predicó en las casas artesonadas y lujosas de ellos, en sus sinagogas. Juan predicó en el desierto, levantando iglesia en casa para la llegada del rey y su mensaje. Porque estaba llegando el rey, estaba llegando el mensaje. Tremendo, señores. Y si no aguantaban el mensaje de Juan, ¿cómo soportarían el mensaje del Mesías? ¿Cómo soportarían, Dios del cielo, si no entendían el bautismo en las aguas? ¿Cómo iban a entender el bautismo en el fuego? Aleluya, Dios mío. Si no entendían el bautismo en las aguas, ¿cómo iban a entender el bautismo en el fuego? Si no entendían entonces aquello básico del profeta, ¿cómo iban a entender las profundidades del fuego? Porque el fuego es el juicio de la hojarasca. El fuego es el juicio de la hojarasca y es la promoción del oro puro. Nosotros somos oro puro, entonces seremos promovidos por el fuego, pero toda hojarasca será quemada cuando el fuego se manifiesta. Tremendo. Entonces Juan predicó en el desierto, levantando iglesia en casa para la llegada del rey y su mensaje. Mateo 3 del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué les parece? Mientras el papá de Juan el Bautista, que es Zacarías, es uno de los líderes de la sinagoga, es uno de los líderes de las casas artesonadas y las casas lujosas, su hijo es entonces el precursor del reino, es el que le abre camino al Mesías. Su hijo es el que predica en el desierto, preparando iglesia para el Señor, preparando iglesia de casa, preparando la iglesia del Mesías, el cuerpo restaurado, la iglesia del tercer día, la iglesia que grita para el retorno del gobierno justo, del shalom sobre la tierra. Tremendo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ojo, que aquí en el desierto no iban, ¿verdad? Aquí venían los enfermos, los endemoniados, los presos, eso necesitaban. Aquí venían los oprimidos, aunque llegó un momento donde Jerusalén y Judea y todos venían a escuchar al profeta Juan. O sea, los líderes venían a él para que él les hablara. Verso 3, ¿qué es? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba diciendo Juan: yo soy esa voz que habló el profeta Isaías. En otras palabras, lo que el profeta Isaías profetizó y habló hace muchos años atrás se ha cumplido conmigo. Yo soy esa voz que clama en el desierto. Entonces era más que evidente que si él era la voz que clama en el desierto, es porque detrás de él venía el cumplimiento, venía el propósito, venía el reino. Tremendo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, y preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No podemos nosotros creer que vamos a ver el retorno del Mesías si las sendas están torcidas, si cada ministerio tiene su senda, si cada iglesia local tiene su senda, si cada apóstol tiene su senda, si cada profeta tiene su senda y hay una mezcla en las sendas. Tiene que venir una voz que clame en el desierto, tiene que venir una voz fuerte para hacer que las sendas se enderecen, porque está llegando el Mesías, está llegando el reino, está llegando la vara de hierro, está llegando el gobierno, y esto lo vamos a levantar. Entonces, ¿dónde? Lo vamos a levantar en las casas, esa iglesia en casas. Ahí vamos a formar al recién convertido y vamos a enseñarle de la A a la Z, de la base. ¿Quién es la base? ¿Entendió? Es por eso Casas Cornelio. Así que si no lo sabía, vaya entendiéndolo, que Casas Cornelio no es hacer un grupito y cantar 3 cantiquitos, ¿verdad? Que allá en el cielo y que allá en el cielo y que allá en el cielo. Di que el cielo. No, señor. Eso es otra cosa. Eso es el grupo de crecimiento de donde usted va para llenar los locales de Babilonia. Aquí no va a pasar eso. Aquí vamos a trabajar para la expansión del reino sobre la tierra.
Tremendo. Entonces Juan vino en la dinámica, de nuevo. Juan vino en la dinámica y la unción de Elías, de nuevo. Juan vino en la dinámica y la unción de Elías para hacer que los hijos retornen al Padre. Tremendo. Hijos, habla de papá, mamá, habla de hogar, habla de casa, habla de intimidad. Otra vez aparece la casa. Juan vino en la dinámica y la unción de Elías para hacer que los hijos retornen al Padre. Aquí el cometido es hacer que los hijos retornen al Padre. Estaba viniendo Jesús el Mesías, ¿verdad? A hacer que la casa de Israel retornara al Padre, porque es evidente que se habían separado del Padre. Aunque ellos alegaban y decían que eran hijos de Abraham, aunque ellos alegaban y decían que su padre era Dios, el Mesías vino para decirle: no, señores, su padre es el diablo, no es Dios, porque ustedes no se han alineado. Por eso estoy llegando yo, para conectarlos al Padre, para reconectarlos al Padre. Tremendo. Entonces Juan vino en la dinámica y la unción de Elías para hacer que los hijos retornen al Padre. Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Entonces estaba viniendo Juan en la dinámica de Elías. O Juan estaba operando en la unción de Elías. Juan estaba operando en el espíritu de Elías para hacer que los hijos retornen al Padre, y para hacer que los hijos retornen al Padre, enderezando la senda, porque estaba llegando el reino, estaba llegando la vara de hierro, estaba llegando el Mesías, estaba llegando lo sólido. Tremendo. Amén. Entonces el mensaje de Juan era el hacha. De nuevo, el mensaje de Juan era el hacha que destruía a las serpientes. De nuevo, el mensaje de Juan era el hacha que destruía a las serpientes, que entorpecen el camino de los justos para provocar la caída. De nuevo, el mensaje de Juan era el hacha que destruía a las serpientes, que entorpecen el camino de los justos para provocar la caída. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El mensaje de Juan era el reino, y era un hacha que venía en contra de las víboras. Porque el reino es un hacha en contra de las víboras. Porque el enemigo de la mujer es la víbora. El enemigo de la mujer es la serpiente. La serpiente quiere morderle el talón para tumbarla y cortarle la cabeza. Porque la serpiente sabe que la generación de la mujer, la generación del hijo varón, le va a cortar la cabeza. Entonces, antes de que esto se cumpla, la serpiente quiere morderle el talón y tumbarla para cortarle la cabeza a la mujer que representa a la iglesia. Entonces, el hacha de Juan venía contra la víbora. El hacha de Juan era el mensaje del reino y venía contra la matriz de la víbora, contra la matriz y la cabeza de la víbora. Tremendo. Entonces el hacha, miren esto, tremendo. El mensaje de Juan era el hacha que destruía a la serpiente, que entorpece el camino de los justos para provocar la caída. Mateo capítulo 3 verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este mensaje o esta indirecta no era para los oprimidos. Esta indirecta era para los opresores, los árboles, los líderes, los de la sinagoga. Ustedes que son árboles plantados junto a corrientes de agua, no dan fruto. El hacha está llegando para cortarlos porque ustedes están obligados a dar fruto. Y el fruto que está hablando no es leer la Torá. El fruto que estaba hablando no era cantar un himno. El fruto que está hablando no era ir a la reunión el domingo o el sábado. El fruto que estaba dando era dónde está el mensaje del reino, dónde está la dinámica del reino, dónde está el reino. No lo veo. Entonces, si ustedes no manifiestan el reino, yo traje el hacha para cortarlos. Tremendo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, no es que da fruto, porque hay árboles que dan fruto, pero buen fruto. El buen fruto es el mensaje del reino. De nuevo, el buen fruto es el mensaje del reino. Entonces, si no está el mensaje del reino, no hay buen fruto. Y si no hay buen fruto, ese árbol será cortado. Tremendo. Entonces, el mensaje de Juan era el hacha, ¿verdad? Y Mateo capítulo 3 verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces la educación de Juan el Bautista no fue la misma de su padre Zacarías. Y lo vamos a repetir de nuevo.
¿Por qué el mensaje de Juan no se parece con el mensaje de Zacarías? ¿Por qué el mensaje de Juan es diferente al mensaje de Zacarías? Simple y sencillamente porque Zacarías fue instruido en las casas artesonadas. Porque Zacarías fue instruido, en las casas artesonadas, en las casas lujosas. Sin embargo, su hijo Juan fue entrenado en el desierto por la escuela de Elías, por la escuela orgánica, por la escuela del reino, entrenado en el reino para hacer que los hijos vuelvan al Padre. Entonces, la educación de Juan el Bautista no fue la misma de su padre Zacarías. Juan no venía de la cultura de la judería. De nuevo, Juan el Bautista no venía de la cultura de la judería. Él fue educado en el desierto. Lucas capítulo 1, verso 30. Hasta su ropa le llevaba la contraria. Su ropa, acuérdense que la ropa habla de investidura. La ropa habla de rango, ¿cierto? Los generales, usted le ven su ropa, los galones, los soles, ¿verdad? Los laureles, hablando de su generalato. Usted ve a los reyes con su corona. Y entonces en la ropa se manifiesta el rango. Hasta en la ropa que Juan traía les llevaba la contraria. Les estaba diciendo, ustedes visten diferente. Necesitan vestir en el nivel del reino. Necesitan tener la investidura del reino. Tremendo. Entonces la educación de Juan el Bautista no fue la misma de su padre Zacarías. Juan no venía de la cultura de la judería, o por lo menos no venía de la mesa de la judería, o por lo menos no había comido el pan de la judería. Él fue educado en el desierto, Lucas capítulo 1, verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Creció en el desierto, fue entrenado en el desierto. Su padre lo llevaba, su padre lo iba a ver, su padre el patrocinador en el desierto. Allí fue entrenado por la revelación de Elías. Entonces su mensaje tenía que ser el hilo. El mensaje de Juan el Bautista tenía que ser el hilo de la eternidad. De Adán a Jesús y de Jesús a nosotros. El mensaje de Juan no fue para la casa de los gentiles. De nuevo, el mensaje de Juan no fue para la casa de los gentiles, sino para la casa de Israel. Para que levantaran iglesia en casa, altar en casa con el mensaje del reino. Él había venido a preparar las sendas, a enderezar las sendas. Está escrito que Jerusalén y Judea venían para verlo. Los líderes principales venían para verlo. Entonces el mensaje de Juan no fue para la casa de los gentiles, sino para la casa de Israel, para que levantaran iglesia en casa, altar en casa con el mensaje del reino. Lucas capítulo 1, versos 76 al 77. Y tú, niño profeta del Altísimo, está hablando Zacarías, está profetizando, hablando acerca de Juan el Bautista. Zacarías es el padre de Juan y él mismo está profetizando por su boca acerca del niño. Y dice, y tú mismo, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Tremendo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. O sea que el pueblo de Israel no tenía salvación. Tenían Torah, tenían letra, tenían conocimiento, tenían numerología, pero no tenían salvación. Señoras y señores, el único mensaje que salva es el mensaje del reino. Y si el mensaje del reino no llegó, lo que nosotros tenemos es legalismo, pero jamás arrepentimiento genuino. Y lo voy a repetir. Cuando tenemos cualquier otro mensaje para salvación, lo que tenemos es legalismo. ¿Entendieron? Pero cuando tenemos mensaje de reino, tenemos salvación con arrepentimiento genuino. Ok. Entonces, estamos en Lucas 66 al 73, que es la oración que Zacarías hace acerca de su Señor. Y un niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Conocimiento de salvación. Significa que Israel no tenía el conocimiento que lo iba a salvar, porque no tenía el Mesías, porque no tenía el reino, porque no tenía la revelación, y para él estaba llegando entonces el Mesías para enderezarlo, para enseñarle a ser salvo. Entonces, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El mensaje de Juan era la continuidad del mensaje de Elías. De nuevo, el mensaje de Juan era la continuidad del mensaje de Elías y los profetas.
hablando de volver al Eterno y de volver al reino. Era el mismo mensaje. El mensaje no ha cambiado. Es un hilo de Génesis hasta Génesis. Es un hilo de la omega hasta el alfa y del alfa hasta la omega. Es un hilo del principio al fin y del fin al principio. Él crea el fin desde el principio. Eso dice la palabra, que Él crea el fin desde el principio. O sea que desde el principio Él conoce lo que va a pasar en el fin. Es por eso que el mensaje no puede cambiar. Es por eso que el mensaje no va a cambiar. Lo que pasó en la primera venida del Mesías es lo que va a pasar en el retorno del Mesías, porque este es un cortado, es la continuidad de este hilo. ¿Para qué? Para hilar y para crear ese manto glorioso que está sobre la iglesia restaurada. Tremendo. El mensaje de Juan era la continuidad del mensaje de Elías y los profetas, hablando de volver al Eterno, de volver al reino. Lucas capítulo 1 verso 79. Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para eso estaba llegando entonces. Eso es lo que dijo Zacarías de su hijo Juan en Lucas 1:79. Él dijo, estás llegando para dar para dar a luz a los que habitan en tinieblas. Significa que Israel estaba en tinieblas, los líderes de la sinagoga estaban en tinieblas, y Juan vino para parirlos, para darlos a luz en el nivel de hijos y presentarlos al Mesías, para que el Mesías los llevara al Padre. Entonces estaba cumpliendo la palabra de Malaquías capítulo 4 verso 5, que tenía que venir Elías para hacer que los hijos volvieran al Padre. Tremendo. Esto es muy fuerte, es un hilo que no puede ser interrumpido, es un hilo que no puede ser cortado. Entonces este mensaje era el mismo. De nuevo, ¿para qué Zacarías está diciendo en Lucas 1:79? Está hablando de su hijo Juan. Tú veniste aquí para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estaba metiéndose el mismo para encaminar nuestros pies por el camino de paz, por el shalom, por el Shabbat Shalom, que no es simplemente guardar un sábado o guardar un día. El Shabbat Shalom es el conocimiento pleno del propósito eterno de Dios para la tierra. El Shabbat Shalom es el conocimiento pleno del reino de Dios para la tierra. El Shabbat Shalom es la restauración de la paz de Dios sobre su iglesia, de la paz de Dios sobre la tierra. Tremendo. Entonces este mensaje era el mismo que hablaría el Mesías. Este mensaje que Juan estaba trayendo era el mismo que hablaría el Mesías. Por ello confrontó a los líderes de las casas artesonadas. De nuevo, este mensaje que Juan estaba hablando era el mismo que hablaría el Mesías. Por ello confrontó a los líderes de las casas artesonadas y lujosas, encargados de opacar a la casa de Dios. Estos de la sinagoga estaban encargados de opacar a la casa de Dios. Mateo capítulo 3 versos 7 al 9. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que Juan el Bautista vio la dinámica de la víbora en los líderes de Israel. Poderoso. Señores, el profeta Juan vio la dinámica de la serpiente en los líderes de Israel. ¿Y quién era la serpiente? La serpiente que le mordía el talón a la mujer: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás la cabeza y ella te herirá el carcañal. O sea que Juan el Bautista le estaba diciendo: ustedes lo que son serpientes que le están mordiendo el carcañal a la iglesia para que no avance, y la quieren tumbar. Fuerte. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, que eran los líderes, venían a sus bautismos, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya les había dicho que el árbol, más tarde les dice que la hacha está puesta para el árbol que no da fruto, porque solo el reino trae fruto de arrepentimiento. Solo el mensaje del reino trae fruto de arrepentimiento. Cualquier otro mensaje mesiánico, cualquier otro mensaje teológico o evangélico, lo que trae es legalismo, lo que trae es conocimiento vano, humanismo, soberbia, de iniquidad, de tradición religiosa. Pero el evangelio del reino trae arrepentimiento genuino. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, para ustedes los que no van a su sinagoga y los que no son estudiados con ustedes son piedras, pero para que ustedes sepan, el Eterno puede levantar a estas piedras y convertirlas en hijos y colocarlas en el nivel de ustedes. Ustedes se creen los únicos hijos, pero aquí hay piedras que el Eterno las va a levantar como hijos, porque son los que van a oír el mensaje del reino. ¡Aleluya! Piedras.
Y qué lindo una piedra, porque la piedra es la que golpea. Tú eres una piedra. Necesitas ser una piedra para golpear el sistema. El mensaje del reino es una piedra y sus iguales tienen que ser piedra. Aleluya. Fuerte. Perdonen, cuando se me mete el reino, se me mete. Juan vio claro a las víboras, ya lo hablamos. Les habló claro. A ver, ustedes se creen los hijos únicos. A ver, Juan vio clara a las víboras, ¿no? Que muerden el talón. Y no, verso 9, vamos a leer el 9. Y no penséis, estamos en donde estamos en... Acuérdense que estamos en Mateo capítulo 3, versos 7 al 9. Ahora estamos en el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estos que para ustedes no son nada. Esto que para ustedes no son nada, el Eterno los puede convertir en hijos. Tremendo. Juan vio claro a las víboras que muerden el talón para la caída, ¿verdad? Desde los días de Adán. El mensaje es el mismo. De nuevo, Juan vio claro a las víboras que muerden el talón para la caída. Desde los días de Adán el mensaje es el mismo y todo apunta hacia la restauración de la iglesia. Génesis capítulo 3 verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces Juan el Bautista estaba viniendo para destruir a la serpiente que le muerde el carcañal a la iglesia restaurada, y les estaba diciendo a ellos: ustedes son víboras, trabajadores de la serpiente. Ustedes le muerden el talón a estas piedras que se van a levantar como hijos, y ustedes verán que estas piedras serán hijos y se van a levantar, porque todo aquel que sea piedra y escucha el reino de Dios se convierte en hijo. Está escrito. Tremendo. Les habló claro. Ustedes se creen los hijos únicos de Abraham. Ustedes se creen los hijos únicos de Abraham porque son los líderes principales. Pero yo les digo que aquí hay piedras que el Eterno levantará también como hijos de Abraham, que es la iglesia restaurada, los que oyen el reino, los que creen, los que se levantan. Fuerte. Aleluya. De nuevo, el Mesías vino a restaurar el reino. El Mesías vino a restaurar el reino sobre la iglesia caída, sobre la iglesia corrompida, sobre la iglesia mezclada y adulterada desde la casa de Israel. El que quería ver la iglesia. De nuevo, el Mesías vino a restaurar el reino sobre su iglesia caída, sobre su iglesia corrompida, sobre su iglesia mezclada, sobre su casa adulterada desde la casa de Israel. Él quería ver la iglesia restaurada. Él quería ver la iglesia restaurada, la iglesia pura en su casa. De nuevo, él quería ver la iglesia restaurada en su casa en Israel. Juan capítulo 1, verso 11 al 12. A lo suyo vino y y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla de familia, habla de casa. Vino a lo suyo. Oiga esto, vino a lo suyo. ¿Qué es el mensaje de su Padre? De nuevo, vino a lo suyo de Él. No hablaba de personas, hablaba del mensaje del Padre, de la doctrina del Padre, la idea del Padre. Vino a lo suyo, que es el mensaje del Padre. Él lo dijo, Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y vine a hacer su voluntad sobre la tierra. El mensaje, Él me dio, es el mensaje que les voy a dar. Las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Tremendo. Vino a lo suyo, y lo suyo era el mensaje del Padre. Lo suyo era el gobierno del Padre. Lo suyo era el reino del Padre. Y los suyos es otra cosa. Sus hijos, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Tremendo. Vino a lo suyo, que es el mensaje del Padre. Él lo dijo, Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los de su casa, los suyos, sus compatriotas, sus hermanos, su gente no lo recibieron, porque vino a poner orden a todo el desorden que ellos tenían. Y no querían salir del desorden. Querían seguir levantando casas adornadas y casas artesonadas. Querían levantar 4 paredes. Querían levantar grandes edificios millonarios. Y la casa del Señor hecha pedazos. Y la casa del Señor destruida, como está ahora y como sigue ahora. Nuestros líderes mundiales pidiendo $10 millones para tener sillas Pullman y grandes cosas. Mientras la casa del Señor está desbaratada. La casa del Señor está destruida. Pero a los que creyeron y levantaron altar, levantaron iglesia en casa,
A esto les dio potestad, legalidad y derecho de ser hijos. Juan se los dijo: Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Ya estaba profetizado, señores. Ya estaba profetizado. Estos hijos no tienen la carne. Oigan esto. Estos hijos de Dios. Estos hijos de Dios. Estos que le entendieron, le creyeron, que levantaron iglesia en casa, que levantaron altar en casa, que lo adoraron como aquella cananea. Estos que creyeron, estos que se tiraron al piso, estos que aman, hablando de gentiles y hablando de judíos y hablando de todos, estos que creen. Estos hijos no tienen, oigan esto, estos hijos no tienen la carne de los judíos, ni la sangre de los judíos, pero por ser entendidos en la convocatoria divina, ellos también son hijos de la casa de Dios. Tremendo. Fuerte. Estos hijos no tienen la carne de los judíos, no son judíos, ni la sangre de los judíos, no son judíos, pero por ser entendidos en la convocatoria divina, ellos también son hijos de la casa de Dios. Juan capítulo 1, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son hijos de Dios, no por ser judíos, son hijos de Dios, no por tener la sangre judía, son hijos de Dios, son hijos de Dios. Tremendo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Y esto lo vamos a ver, entonces el versículo no lo pusimos y se los debo. ¿Vieron? Eso pasa hasta en las mejores familias. El verso 14. Estamos hablando, creo, entonces de Juan, capítulo... ¿Dónde estamos, señores? Aleluya. Permítanme que aquí lo tenemos. Hechos capítulo, estamos hablando de Juan capítulo, creo que el 12 o el 13. Entonces los hijos, estamos en Juan capítulo 1 verso 13, ¿no? Exactamente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Esto es Romanos, creo, Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos, creo que es 8:14, algo así, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que oyen su voz. El Mesías vino a traer la verdad del Padre a su casa. De nuevo, el Mesías vino a traer la verdad del Padre a su casa, a Israel. Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Mesías hablaba de la restauración de la iglesia, la llegada del reino y el gobierno del Eterno sobre Israel y sobre las naciones. Israel era esclavo, por ello había venido el Hijo sobre su casa. De nuevo, Israel era esclavo, por ello había venido el Hijo sobre su casa para liberarlos. Juan capítulo 8, verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En otras palabras, yo no soy el esclavo, yo soy el hijo. Yo soy el hijo de la casa, el que estoy sobre de la casa, el que gobierno la casa, el que habito la casa. Ustedes son esclavos y si ustedes no se alinean al hijo, van a salir de la casa, van a salir del reino, van a salir del propósito, porque el esclavo no se queda en casa, el esclavo sale, es el hijo el que se queda, es el hijo el que se queda. Y si ustedes se quieren quedar en la casa, se quieren quedar en el reino, se quieren quedar cumpliendo propósito, tienen que dejar de ser esclavos y tienen que oír la verdad y ser libres. Él quería sacar al esclavo de sus ideas, al esclavo de sus ritos, y dejar al hijo en casa para la restauración de todas las cosas. Juan 8:36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes se dejan libertar por el hijo, no serán más esclavos. Si ustedes quieren seguir esclavos, entonces van a salir de la casa, porque el hijo no va a salir de la casa. El hijo se queda en la casa. Israel es mi casa, la tierra es mi casa, la iglesia es mi casa. O ustedes entran y rompen su esclavitud, o ustedes se van, porque el esclavo no se queda en casa. El esclavo sale, pero el hijo se queda en casa. Aleluya. Tremendo. Poderoso, ¿no? Fuerte. ¿Querían reino? Esto es reino. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Si el hijo os libertare, yo vine a la casa a mis hijos. Y si aquí en la casa hay esclavos y no se someten al hijo y no se dejan libertar por la verdad del hijo, van a tener que salir de la casa. Pero si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, no seréis más esclavos y no tenéis necesidad de salir de la casa. Se van a quedar en la casa. Escuchen al hijo. Aleluya. Tremendo.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero solo os iba a libertar con el mensaje del reino. Solo os iba a libertar con la palabra del reino. Los judíos se creen hijos de Dios por ser judíos. De nuevo, los judíos se creen hijos de Dios por ser judíos y haber nacido en Israel. Juan capítulo 8, 41. Juan capítulo 8, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Eso les dijo Jesús. Ustedes se creen hijos de Dios por ser judíos. Ustedes se creen hijos de Dios por ser Israel. Pero yo vine a mi casa, esta es mi casa y yo soy el hijo. El esclavo no se puede quedar en casa, el esclavo tiene que salir de la casa. Si ustedes escuchan el mensaje del reino, si ustedes levantan altar en casa, y si ustedes son la iglesia en la casa, si ustedes son mi casa y son verdaderamente libres, entonces podrán ser hijos de Dios. De lo contrario, ustedes no son hijos de Dios, van a tener que salir de la casa. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo Jesús. Oigan esto, Juan 8, 41. No porque son judíos son hijos de Dios. No porque viven en Israel son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, les dijo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Oiga esto. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. En otras palabras, las iglesias vecinas fornicaron. Las iglesias vecinas adulteraron levantando ídolos, levantando dioses. Nosotros somos hijos de Abraham. Hemos tenido siempre un solo Dios. Por lo tanto, nuestro Dios, somos hijos de Abraham y tenemos un Dios. Y yo les digo, no señores, no señores, no señores, ustedes están equivocados. No porque ustedes dicen que tienen a Dios, pero no hacen las obras de Dios, ustedes son de Dios. Tremendo. Mira, los judíos se creen hijos de Dios por ser judíos y haber nacido en Israel. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Tremendo. Nosotros no somos nacidos de fornicación como los gentiles, como las naciones vecinas. Ellos sí fornican y adulteran porque tienen otros dioses y otros altares. Nosotros tenemos un solo Dios. Tremendo. Wow. Ellos hablaban de la fornicación espiritual de las naciones vecinas, adulterando y fornicando con varios dioses. El Mesías les habló claro, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aunque vivas en Israel, aunque seas judío, aunque hables raíces hebreas, si no entiendes el reino, no eres hijo de Dios. Punto. Eres hijo de las raíces hebreas. Eres hijo entonces de la doctrina hebrea. Eres hijo de la teología. Eres hijo de la religión, pero jamás serás hijo de Dios. Porque para eso vino el Hijo, para libertarte. Y si no te dejas libertar por el Hijo con el mensaje del reino, serás esclavo y tendrás que salir, y el Hijo se quedará para atraer a los hijos, para atraer a los iguales que van a escuchar el mensaje del reino, para entonces ser hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son nacidos de carne ni de sangre, sino los que hacen la voluntad de Dios. Fuerte. El Mesías les habló claro, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. El Mesías vino para hacer que todo Israel y toda la tierra, de nuevo, el Mesías vino para hacer que todo Israel y toda la tierra fueran hijos de Dios. Y la estrategia era su mensaje, y el problema era su mensaje. La estrategia fue el mensaje para salvarlos, y también el problema fue el mensaje para condenarlos. Porque unos amaron su mensaje y otros fueron condenados por el mensaje. Porque si solamente hubiera hecho milagros, ellos lo hubieran amado. Pero cuando él predicó el reino, fue cuando ellos brincaron. Juan capítulo 8, verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Agarraron piedras. Eso es lo que hace el sistema cuando tú le hablas el reino y no lo entienden. Agarran piedras y te tiran, porque el reino viene para romper sus intereses. El reino viene para destruir sus casas artesonadas. El reino viene para destruir sus casas suntuosas. El reino viene para establecer el negocio del Padre. El Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, y yo vine al negocio del Padre. Él se lo dijo a María cuando María lo estaba buscando. ¿Por qué me buscan si en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo no vine a levantar mi secta. Yo no vine a levantar mi doctrina. Vine a levantar el negocio del Padre, que es el evangelio del reino. Opa. Entonces Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea que del templo, porque eran religiosos, eran los líderes principales de la sinagoga, de las casas artesonadas, agarraron piedras para que lo mataran. Les trajo el camino, la verdad y la vida para el retorno al Padre. De nuevo,
el Mesías les trajo el camino a los judíos y a los gentiles. Les trajo el camino, les trajo la verdad y les trajo la vida para el retorno al Padre, para ser hijos de Dios. Tanto vino a los judíos como vino a los gentiles para hacerlos hijos de Dios, porque no eran hijos de Dios, ya está escrito y está claro. A través del reino, como el único mensaje que produce arrepentimiento genuino. De nuevo, el Mesías trajo el reino, trajo el camino, trajo la verdad y trajo la vida a los gentiles y a los judíos para el retorno al Padre, para ser hijos de Dios. A través del reino, como el único mensaje que produce arrepentimiento genuino. Juan capítulo 14, versos 6 al 7. O sea que ellos calificaban para ser hijos de Israel. Calificaban para ser familia de Israel, pero no para ser hijos de Dios. Verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que ustedes no van a ver al Padre nunca. Si ustedes piensan que es a través de Abraham, se equivocaron. Es a través de mí. Yo soy el Hijo. El esclavo no se queda en casa, el Hijo se queda en casa. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, quiere decir, bombazo, si ustedes no se dejan libertar por el Hijo, los esclavos son ustedes y tienen que salir, pero el Hijo se queda en casa. Opa, porque yo soy heredero y coheredero. Tremendo. Entonces, verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque me viste a mí. Tremendo. Nuestro trabajo consiste en mostrar al Padre a través del Hijo. De nuevo, nuestro trabajo consiste en mostrar al Padre a través del Hijo a esta generación. Operar en el poder y el espíritu de Elías para la restauración de la iglesia en casa. Iglesia en casa para hacer la casa de Dios. De nuevo, iglesias en casa para hacer la casa de Dios. Iglesia en casa para hacer la casa de Dios, que prepara camino al retorno del Señor y su reino de paz para la tierra. Y en esta dinámica seguimos con Casas Cornelio, para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Casas Cornelio, invitando a Pedro, invitando el reino, invitando el gobierno, para hacer que judíos y gentiles sean hijos de Dios. Porque si no hemos entendido el reino, ni el uno ni el otro es hijo de Dios. Ni el uno ni el otro. Cuando él murió, él está, crucificado, había uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos se acercó y le dijo, se burló: si eres hijo de Dios, haz que es papá. Y el otro vino y le dijo: no tienes temor de Dios, este hombre nada ha hecho, nosotros sí. Tremendo. ¿Se da cuenta? Significa, uno de ellos fue esclavo. Uno de ellos fue esclavo por atacar al hijo. Pero el otro, por acercarse al hijo, se quedó en casa con el hijo. Uno salió de casa y uno se quedó. Dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahí, cuando el Mesías estaba crucificado, uno fue tomado y el otro fue dejado. Uno entró a casa y el otro salió de casa. Tremendo. Entonces es muy importante, esto es muy fuerte, esta es una palabra muy fuerte, por eso le digo, esto es algo tremendo. Compártalo con pastores, compártalo con apóstoles, compártalo con líderes, compártalo con gente fuerte. Los que quieren las Casas Cornelio, vamos a estar aquí todos los días a las 9 de la noche para tener un entrenamiento de Cornelios. Y después este material que lo tenemos aquí va a quedar en fascículos, todo va a ser en fascículos y va a ser entregado a los Cornelios para que ellos le den este material a sus Cornelios. Y que creemos una red de iglesias en casa, de iglesia en casas. Hablando de reino, la restauración, el fundamento, la roca, el retornar al propósito, el retornar al gobierno de Dios sobre la tierra, el retornar al reino, que la iglesia retorne al reino. Esto es tremendo, esto es muy fuerte. Para que la gente entienda lo que está pasando, para que la gente entienda lo que va a pasar. Por eso la Biblia dice que en aquel día estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Tremendo. Ahí Jesús crucificado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno fue tomado y el otro fue dejado. Uno se quedó en la casa y el otro salió. Él le dijo: el esclavo sale de casa, el hijo se queda. Y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Significa, si usted quiere ser dejado, o sea, que salir de casa, apártese del reino. Si usted se quiere quedar en casa, reciba el reino, que es la verdad del Hijo. Y la verdad del Hijo nos hace verdaderamente libres. Tremendo. Entonces, señores, qué bendición.
Estamos en el reino, que el Eterno les bendiga. Un besito a todos. Oramos por las ofrendas, los diezmos, las primicias. Oramos por los equipos. Oramos por este tiempo de libertad, por este tiempo de revelación, por este tiempo de justicia. Oramos porque algo grande se ha desatado en Iberoamérica, Latinoamérica. Oramos para que los cielos se abran. Oramos para que las bendiciones se desatan. Que el Eterno bendiga a todos, que el Eterno nos bendiga a todos. Un besito a todos. Quiero decirle a todos los que están, Cornelios, aquí, no solamente dígame excelente enseñanza. Esta no es una enseñanza, esto es reino. No solamente dígame, no solamente vea esto como un polvito de oro, como una espuma. Porque a muchos esto, como a todos, ¿no? Escuchan otro mensaje por allá y se quedan emocionados. El reino no emociona. El reino es la doctrina del Padre. El reino es la verdad del Hijo que nos hace libres. O tomamos el reino para quedarnos en casa, o desechamos el reino para salir como esclavos de casa. Nosotros decidimos realmente qué queremos. Entonces no quiero gente emocionada con este mensaje. Quiero gente motivada, activada, con todo. Vamos a apartarnos de Babilonia totalmente. Vamos a apartarnos de la derecha y de la izquierda, ¿verdad? Del mensajito del otro y del mensajito del otro, y nos vamos a enfocar en el reino. Entonces habrá un rompimiento de verdad. Mientras estemos en Babilonia mezclando un poquito de la Asamblea de Dios, un poquito de la católica, un poquito del apóstol tal, un poquito del profeta tal y un poquito del otro, y creando nuestras propias mezclas, vamos a tener el desorden que hasta hoy tenemos. Entonces necesitamos romper el espíritu de esclavitud para quedarnos en casa con el Hijo y gobernar sobre la tierra para siempre. Que el Eterno les bendiga a todos. Un besito a todos. Bendiciones del reino. Y esta fue entonces la dinámica de Casa Cornelio número 9. Una bendición compartir con ustedes. Una bendición estar juntos en este momento maravilloso. Gracias por este tiempo lindo. Que el Eterno los bendiga y muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones del reino. Shalom. Shabbat shalom.